Hola, bienvenidos a TV Mi Gente, un espacio dedicado al crecimiento espiritual y a la celebración de los logros de las comunidades hispanas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, siempre con noticias positivas y alejados del crimen y la violencia que tanto imperan en los medios. Y de eso va justamente nuestro show de hoy. Estaremos tratando de entender por qué los medios, especialmente la televisión, cubren noticias tan deprimentes, tan enfocadas en el lado más oscuro y negativo de la realidad, están dirigidas hacia el crimen, hacia la violencia. Y nuestro invitado es una persona muy conocedora de ese tema, Roberto Lacayo. Muchas gracias por acceder a nuestra invitación. Gracias por invitarme, hombre. Un placer. Roberto, para los que no lo conocen, fue director de noticias del canal New York One Noticias, un canal 24 horas de noticias en la ciudad de Nueva York. Lo fue durante 8 años. También Roberto Lacayo fue presentador y reportero de Univisión 41 Nueva York durante 8 años igualmente. Además fue presentador y reportero en Telemundo Los Ángeles, también un mercado altísimo para la televisión en español. Esto lo hizo por 5 años y actualmente Roberto es dueño de su propio negocio. Debo decir además que Roberto fue mi jefe, pero no solo mi jefe, sino también mi mentor. Y debo confesar que el 90% de lo que sé en esta industria se lo debo a él. Así que nuevamente muchas gracias, Roberto. Ojalá que haya sido bueno. Yo creo que sí. Entonces, bueno, vamos a empezar, Roberto, con algunos datos que me parecieron muy interesantes cuando estuve haciendo esta investigación y para nuestra audiencia, porque es bueno hablar con números, ¿no? Para que no digan que es opinión. Bueno, de acuerdo a la plataforma de contratación para la industria del periodismo, Letter.ly, ellos dicen que aproximadamente el 90% de todas las noticias en los medios son negativas. El 90% es un número bastante alto. Indican además que el 26.7% de las personas expuestas a noticias negativas terminan desarrollando problemas de ansiedad. También declaran que el 63% de los niños entre 12 y 18 años dicen que ver las noticias los hacen sentir mal, y declaran que el 39% de los estadounidenses creen que los medios exageraron la cobertura del COVID-19. Por otra parte, tenemos la plataforma de divulgación científica Plus One, que dice que los titulares de noticias que denotan ira, la ira, que es una palabra bastante fuerte, han aumentado en un 104% desde el año 2000. Mientras que los titulares de noticias que denotan miedo han aumentado en más de un 150% desde el año 2000. Los que denotan disgusto han aumentado en un 29%, y los que muestran tristeza han aumentado en más de un 54%. Todo esto desde el año 2000. Ahora, la pregunta que todos se hacen, Roberto, ¿por qué tanto crimen? ¿Por qué tanta noticia negativa? Bueno, yo creo que siempre ha existido la noticia negativa. O sea, no hay que empezar por ahí, por esa base, ¿no? La noticia negativa, o lo que podemos llamar una noticia negativa, por esas estadísticas que diste, el 39%, que es algo de la naturaleza humana, ¿no? Y la naturaleza humana se ve atraída, en mi opinión, por lo negativo, ¿no? Y eso hasta cierto punto es normal. Es decir, el no hasta cierto punto es más poderoso que el sí. El niño posiblemente comienza aprendiendo el no que el sí, porque el no tiene muchos valores hasta cierto punto contundentes, ¿no?, en la vida. Entonces, la noticia negativa llama la atención. Empecemos por ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué más noticia negativa? Por la multiplicación de los medios, hasta cierto punto, y la desesperación de los medios también. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Estamos multiplicados, esto se ha fragmentado de una manera increíble, tantos medios, empezando por la industria del cable, que empezó antes 2 o 3 canales en nuestros países, 2 o 3 canales, cuando era niño yo, hace mucho tiempo, 2 o 3 canales, ahora canal de cable 100 y pico, y eso no es nada comparado a los canales de YouTube, donde puedes encontrar de todo. Entonces yo creo que hay una fragmentación y una multiplicación de noticias que se ha convertido en un ruido, y no me llama, y es lógico lo que dices de la ansiedad. O sea, se ha multiplicado la información, pero lo que se ha multiplicado ha sido la basura, hasta cierto punto, ¿no?
Se multiplica la basura, es como comer comida chatarra, entonces se multiplican los problemas de la salud. Tan sencillo como eso. Yo creo que esto que dices es muy interesante porque los psicólogos sociales le llaman a este fenómeno negativity bias o prejuicio en favor de lo negativo. Ellos explican que la mente humana tiende a prestar más atención a lo negativo que a lo positivo. Recordamos más lo malo, lo que nos parece malo que lo bueno. Y quizás entonces eso es lo que quiere ver la gente en la televisión, lo malo. Pero mi pregunta es, supongamos que eso es lo que quiere la gente. ¿Debemos darle a la gente la comida chatarra que quieren ahora mismo o debemos educarlos para que en un futuro cambien sus gustos y no quieran comer comida chatarra? Empecemos por el concepto de educación. Yo creo que el concepto de educación es muy subestimado en los medios. Es decir, es un concepto que no aplica para mí a los medios, porque no veo que ningún medio pueda educar, lo que sí puede iluminar en ciertas áreas y mostrar ciertas realidades que no sabemos. Entonces el descubrimiento yo creo que sí es parte de los medios. Es decir, ver cosas que no has visto antes, como un libro que te muestre algo que nunca hayas visto, una novela que te diga, wow, es increíble lo que pasó aquí. Ese descubrimiento yo creo que existe en los medios, puede existir. La palabra educación yo creo que tiene otras connotaciones un poco más, de más rigor. Yo creo que no debe ser llevado a los medios. Así que por ahí empecemos. Y ahora, lo que pasa es lo siguiente, no todo el tiempo que se siente un televisor, que se agarra un periódico, que se ve bajo un website, lo que sea, quiere ver noticias negativas. Entonces, es decir, yo creo que la tendencia es, ok, esta noticia negativa puede ser interesante, vamos a hacerlo. Entonces, multiplicar esa tendencia quizás puede ser un error, porque si tomamos nuestra experiencia personal y quizás las personas que están viendo este canal por YouTube pueden opinar ahí, ¿cuándo quieren ver siempre noticias negativas o cuándo quieren ver algo interesante o entretenerse? Eh, Tenemos una tradición en Latinoamérica de novelas donde son fantasía y siempre fueron los número uno, ¿no? Una fantasía que no existía en el mundo real. Y entonces digo yo, bueno, eso también obviamente vende o llama la atención. Lo que me lleva a la deducción de que, si bien es cierto, la noticia negativa atrae, no siempre quieres consumir eso. Entonces yo creo que ahí está el error de pensar de que ese es nuestro único escape aquí en los medios, vender este tipo de información para ganar algo. Y cuando vemos tanto crimen, violencia en los medios, la gente que está desde afuera, me imagino que no sabe a quién responsabilizar, ¿no? Si son los reporteros, los productores, los directores de noticias, el público que lo pide con los ratings. Pero voy a hacerte la pregunta de esta manera. Cuando trabajé contigo como reportero en New York One Noticias, recuerdo que por un tiempo bastante largo yo cubrí historias que eran muy positivas todo el tiempo. Me acuerdo ahora la historia de los jardines de cristal, los artistas que hacían unos jardines de cristal hermosos. Me acuerdo del librero de Bangladesh que vende libros en Jackson Heights. Yo hice muchas historias muy positivas y tú no solo que permitiste que yo hiciera eso, sino también lo estimulaste. Tú me orientaste a que no crimen, esto es lo que vamos a hacer. ¿Eso tuvo algún costo para ti en términos de ratings? ¿Bajaron los ratings o algún jefe superior a ti te llamó la atención? La pregunta es esta, ¿cuán lejos puede llegar un news director en hacer lo que quiere sin tener miedo a los ratings o whatever? Depende de la organización, depende de la organización donde estás, ¿no? Depende de la presión que tienes. Obviamente estamos en un proceso de transición, yo creo, en los medios, especialmente en los medios convencionales, de los canales de televisión, donde canales como este, dicen los boricuas, le están comiendo las habichuelas. Entonces, cuando llega a ese grado de desesperación, todo el mundo se desespera y empieza entonces una avalancha de decisiones para tratar de recuperarse que puede llegar a un fin bastante feo. Depende, depende de donde sea. Yo diría que también los jardines, esas historias que hiciste tú, que recuerdo, um, me recuerdo al señor que vendía libros en español, que aprendía español vendiendo libros. Es una historia interesante, una historia bonita. Claro que hay un aspecto también un poquito triste de la historia, debido a que este señor pues pasaba toda la tarde queriendo vender libros, en una sociedad donde el libro quizás ha perdido la relevancia. Digo el libro de papel para algunas personas, aunque nunca va a perder la relevancia, pero ha perdido la relevancia. Y era una persona pobre. Entonces, hay un elemento humano
que muchas veces no es positivo en el sentido que si es que queremos llamar la pobreza no positivo, ¿no? Pero hay un elemento también nostálgico al respecto que puede ser negativo y eso es normal y eso está bien, esa es la vida, ¿no? Y el crimen también es parte de la vida. Creo que la crítica que le hacen a los medios, justificada, es que no todo es crimen, no todo debe ser crimen, no todo debe ser lo negativo, no todo debe ser el fin del mundo. Y yo creo que ahí es donde quizás se ha perdido un poco la brújula. Sí, de algún modo no es solo el crimen, cuando decimos la noticia negativa, también lo negativo es los incendios, que no es necesariamente crimen, puede haber sido accidental, o el weather, el tornado, la tormenta de nieve, o, al final todo es hacia la tragedia, sea crimen o no. Al sensacionalismo, ¿no? Al que llama la atención, ¿no? Digamos al mínimo denominador humano, donde se llama la atención y puedes decir, bueno, obviamente una imagen de un fuego llama la atención. Si vas si por ejemplo vas por la autopista y de repente hay un choque y hay un carro que está incendiado, te va a llamar la atención eso es totalmente parte de lo natural. Repito, el problema es la multiplicación y el continuo bombardeo de ese tipo de información. A la larga termina produciendo la ansiedad que dices tú, pero pasa en otras esferas también, en la esfera política, en la esfera social, donde esto crea una ansiedad, siempre hay una crisis, siempre hay algo que no se sabe explicar y siempre hay continuidad. Es una adicción, es como una droga, tan sencillo como eso, es como una droga, una adicción a... Entonces esas personas que consumen... A la adrenalina, ¿no? La adrenalina. Entonces llega un momento en que yo no sé hasta dónde, ¿no? Pues, bueno, ahí viene el problema de que yo le digo a la gente, no vean esta noticia. Borges decía algo que el escritor argentino, que bueno, a la larga tiene que ver mucho que él no miraba, si hay una noticia importante le llegaba a él. Hasta cierto punto quizás ese consejo es bueno para evitar esta ansiedad que la gente tiene de estar totalmente informada. Entre más información parece haber, más desinformado de la gente está porque no puede realmente ver la realidad. Hay un ruido tremendo. Te voy a presionar un poquito para que me responda la pregunta que te había hecho. ¿Hubo consecuencias todo ese tiempo que yo solo cubría noticias positivas? ¿Bajaron los ratings o no? No bajaron. De hecho, subieron. Subieron porque eran noticias interesantes. Subieron porque, y hay ciertos reportajes que uno piensa que son interesantes y no son. Pero en estos dos casos que estamos hablando de una persona que era de Bangladesh y vendía libros en español, y hay una historia detrás de este personaje, hay un personaje interesante ahí, llama la atención, es un cuento, es un cuento. Tiene drama, tiene un drama. Una vez me hablaste de drama, diversión y dinero. Sí, pero también hay un relato detrás de este personaje, ¿no? Y siempre la gente está, como la naturaleza humana, detrás de estos personajes. Había ese personaje, había el personaje que hacía esferas de cristal y las vendía en Queens. Y este personaje es un personaje bien pintoresco que está realizando sus sueños, es un artista. Entonces hay un personaje como en una fábula, un cuento. Hay una historia. Y hay un relato ahí. Entonces yo creo que no, al contrario, era algo diferente. Y quizás por ahí... Y tampoco hubo un superior a ti que te dijo, ¿por qué vas por aquí? No. No, total libertad para... Porque en ese momento teníamos, en este canal que tú mencionaste, teníamos autonomía, que es lo que siempre yo luché por autonomía, para decidir y para arriesgar. Entonces, si tienes autonomía para decidir y arriesgar, pues yo pienso que el canal recobra un poco de la vida, si no, pues las decisiones empiezan a caer de una forma dictatorial quizás y van de arriba hacia abajo, donde esas decisiones, si es mala, se puede multiplicar o sea, la reacción que es negativa.
La Clínica Corazón en Forma nació de la necesidad de servir a una comunidad tremendamente afectada por problemas del corazón, diabetes y obesidad. Estamos ubicados en el Alto Manhattan, en Washington Heights, donde la población muere por problemas cardíacos 3 veces más que en la misma ciudad pero un poco más al sur. Hemos creado servicios de excelencia, siguiendo los protocolos científicos adecuados, pero manteniendo al paciente dentro de su cultura, con su mismo idioma, su comida y su idiosincrasia. Nuestra meta es promover un corazón en forma, sin perder nuestras hermosas raíces latinas. Paralelamente a todo esto que hemos estado hablando, hay estudios que indican que la confianza de la gente en los medios de comunicación va disminuyendo cada vez más. Voy a citar un estudio muy interesante, que es una encuesta internacional que hizo la Universidad de Oxford, específicamente el Instituto Reuters, para el estudio del periodismo. Esa encuesta fue realizada el año pasado y encontraron que en casi todos los países encuestados, la confianza en los medios está cayendo y cada vez más las personas dicen que están evitando las noticias. Y cuando se les preguntó a esas personas por qué, la respuesta, según los encuestados, es que tienen un efecto negativo en su estado de ánimo. O sea, que la gente cada vez más quiere apartarse de ese modelo, ¿no? Y recuerdo que tú y yo, cuando hablábamos el otro día, tú me decías que en tu opinión ese modelo de noticias negativas no va a durar mucho y tú me decías que tú auguras un colapso muy pronto de ese modelo. Quizás es por eso, porque la gente se está hartando. Y háblame cómo ves este colapso tú, qué viene después, si es que ocurre el colapso. Bueno, es difícil predecir el futuro, no estamos en ese negocio, pero lo que sí es que no es que viene un colapso, hay un colapso actual, existe un colapso actual en todos los medios, ah, desde la televisión en español en Estados Unidos hasta los canales convencionales en Latinoamérica. Colapso total. Es decir, hemos quedado sin ideas de cómo enfrentar este colapso y la gente dice, bueno, no, es que la gente ahora lo ve por el teléfono. Y es verdad, la gente lo ve por teléfono, pero están cambiando una pantalla por otra. No es que la gente ahora se toma una pastilla y empieza a soñar noticias o empieza a recibir conocimiento o datos a través de esa pastilla. Lo que se ha cambiado es una pantalla por otra. Y eso puede ser normal. Es decir, yo no veo una transformación de cambiar una pantalla más grande a una más pequeña, algo trascendente. Lo que ha pasado es lo que estás diciendo. Se ha colapsado la confianza. La gente dice, bueno, espérate una cosa. Puedo ver esto. Hay una opción ahora. Hay una opción tan sencilla como, puedo ver esto, puedo ver esto. Tengo 24 horas al día, tengo 2 horas para ver algo. ¿Qué veo? Pero han decidido ver otra cosa. Entonces el colapso es inminente. Pero viene un colapso económico detrás del colapso, pues está sangrando ahora mismo. En ciertas áreas hay un sangramiento brutal. Otros ya han colapsado. Pero lo que estamos viendo ahora mismo en los medios convencionales están sangrando poco a poco, desesperándose. Y la muerte está a la vuelta de la esquina. ¿Cuándo? No lo sé, depende también de los bolsillos, ¿no?, que tengan. Algunos tienen más bolsillos gordos que otros, pero si sigue así la tendencia es a desaparecer. Y quizás eso explica que muchos canales y cadenas están haciendo recortes brutales de personal, de presupuesto. Sí, o sea, recientemente vimos a CNN en español transferir toda su operación, desaparecer muchas cosas, transferir su operación. En Estados Unidos ya no existe, en México. Ahora es una plataforma web. Hace pocos días un amigo me mandó un artículo sobre un canal local de noticias locales que de hecho tiene un modelo en particular de estas noticias de cable local. El canal que yo fui director tiene un modelo de negocio particular, no lo vamos a entrar en detalle, pero no es muy diferente al de CNN, digamos, o al de Univision en Telemundo. Y ese mismo canal había despedido 40 personas hace unos días atrás. Así que estás viendo que está poco a poco desboronándose, ¿no? Y está sangrando todo
este paciente. La hemorragia está ahí y no hay manera de pararla. O sea, no se ha podido parar hasta ahora. Obviamente, si el paciente tiene hemorragia, ¿qué te va a decir el médico? Y no puede pararla, pues hay una conclusión a eso, ¿no? Hay un desespero económico. Bueno, sí, obviamente hay un desespero porque es un negocio después de todo. O sea, obviamente tiene que mantener una planilla, tiene que mantener ciertas cosas, ciertas obligaciones, tiene publicidad. Hay un negocio detrás de todo, no es algo altruístico. Hay un negocio, obviamente, que se necesita mantener. O sea, la Pero televisión, perdona que te interrumpa, por más que digan que es para servir a la comunidad, que es un negocio primariamente, y lo que importa son los primariamente, ratings y los números. Y yo, servir a la comunidad es o sea, secundario, ¿no? Es decir, se puede tener un negocio que sirva a la comunidad también. Eso, o sea, hay que rescatar esa parte, ¿no? Se puede tener un negocio que sirva a la comunidad. Las bodegas sirven a la comunidad de una manera tremenda. O sea, en ciertos lugares. Si no son excluyentes las dos cosas. Excluyentes. El camión que transporta algo hacia la ciudad de Nueva York con productos para consumo está haciendo un negocio. Es un negocio, pero también está proveyendo un valor incalculable, ¿no? Así que se puede ver un servicio, pero así que por ese lado sí. Ahora, lo que siempre he criticado no es que digamos, no somos un negocio y somos algo altruístico, que solo servimos a la comunidad. Y yo creo que subirse al caballo ese y predicar el evangelio de arriba, yo creo que no es, ni si es sano, primero no es sano y tampoco es honesto. Eso es lo que yo siempre he pensado, que no es honesto. Lo que no quiere, lo que no niega que puede ser un negocio y servir a la comunidad. El problema es que el valor que está dando ese negocio ahora a la comunidad, aparentemente, por lo que muestran tus números, y no solamente tus números, sino la realidad de todo, lo que están cortando el cable, los ratings que están pasando, es que a la gente no le sirve. Entonces, si algo Ese no te modelo sirve, no le funciona más. no le funciona, o sea, no, ellos dicen, no queremos ver, no, ya no vemos esto. Entonces, ellos son los que deciden a la larga. Claro. También yo siento que ellos se están reinventando de algún modo la televisión tradicional a través del streaming, de las apps, de lo digital. Cada vez le dan más protagonismo a las redes sociales, a YouTube. ¿Tú lo ves así también? Que ellos saben que hay que reinventarse, si no, no sobreviven. No, porque yo creo que es el error que yo te he explicado, o que yo pienso que hay en los medios, de que si tú pasas un contenido de pantalla en pantalla, el dilema aquí es la pantalla. El problema no es la pantalla, el problema es el contenido. Para mí, o sea, tú puedes meter todo, o sea, puedes meter un contenido. Claro, no es culpa del soporte. Exacto, la tecnología no es el problema. El problema va más adentro. El problema es la redacción, el problema es más básico el problema, o sea, es más de raíz. A mi parecer, o sea, puede ser que esté mal yo, No, pero a mi parecer. Algunos expertos creen que el mercado de buenas noticias ya se está fortaleciendo, que es ya un hecho. ¿Tú lo ves así, tan optimista? ¿O crees que todo No, yo creo que el mercado de buenas noticias no creo que funcione a largo plazo. Yo creo que lo que a mi parecer podría funcionar, porque también el mercado de las buenas noticias lo que hace es replicar la fórmula hacia el otro lado. Yo creo que lo que interesa es, primero, la realidad. Y suena un poco encorbatado esto que voy a decir. Lo que le interesa a la gente, no a la comunidad. La noticia local, lo que le interesa a la comunidad, que tenga un impacto ahí. Yo creo que ahí, que haya esa conexión, se ha separado mucho. Entonces, lo que se habla no hay interés, no hay una conexión con la persona que vive en esa comunidad. Dice, bueno, yo estoy hablando de esto, pero esto es entretenimiento. Bueno, para tener entretenimiento me voy para otro lugar. Y para tener algo social me voy para otro lugar. Que mejor veo un video de YouTube o mejor veo otra cosa, que es lo que me interesa. Entonces, yo creo que ahí. Entonces, el mercado de buenas noticias, en sentido, si se le llama buenas noticias, para mí, peca del otro lado, ¿no? Pero yo creo que lo que podemos, yo lo que haría es algo más orgánico, algo más donde la vida no siempre es sonrisas, pero tampoco es lágrimas. Hay una mezcla de sonrisas y lágrimas.
Algunos tienen la teoría de esto que hemos hablado, de por qué lo negativo. Algunos tienen la teoría de que nuestros antepasados, para garantizar su sobrevivencia o su subsistencia, necesitaban de esas noticias negativas que les alertara, ya sea cuando venía una tormenta inminente o cuando venía un depredador que los acechaba, porque esa noticia negativa podía salvar vidas en esos antepasados. Y quizás ahí empezó toda la historia de esto que tenemos hoy como todo negativo. ¿Qué crees tú de esa teoría? Bueno, yo creo que esta teoría es interesante. Creo que sí. O sea, como te decía yo, el no tiene más peso, es más significativo que el sí, porque el sí puede tener diferentes explicaciones, el positivo puede tener diferentes explicaciones, el no sabemos lo que causa. O sea, por ejemplo, un no grande es la muerte, sabemos lo que pasa, no hay nada más, hay real. Lo positivo es la vida después de la muerte, no sabemos lo que pasa. Hay un gran misterio ahí. Entonces el no es definitivo y tiene un peso enorme. Yo creo que sí, o sea, a la hora el no te puede salvar la vida. O sea, es decir, y a los niños, como decía yo, hey, no te saltes a esa piscina, a un niño de 2 años le puede salvar la vida. Un sí no le va a decir, sí, no. El no ahora. Entonces, el negativismo obviamente tiene un espacio en el Sí, cerebro. el no pega mucho. De hecho, No, estaba leyendo creo que era un neurocientífico que explicaba que las personas que estaban esquiando en la nieve, para no chocar con el árbol, ellos nunca piensan don't hit the tree, porque si piensan así van a chocar con el árbol. Ellos lo que dicen es follow the snow, sigue la nieve. Okay. Porque si dicen don't hit the tree, van a chocar, porque el cerebro no entiende el no. Claro. Y van a chocar con el árbol. Entonces eso es interesante. Es interesante. Yo lo que pienso es que el no tiene un espacio en el cerebro donde hay momentos donde un no tiene que ser rotundo. Y es, como te digo, es primitivo el no. El negativo es primitivo porque te salva. Pero ya sube a otras etapas donde la vida no todo puede ser no y no todo puede ser negativo, sino que hay facetas en la vida. Y vivir, como todos los que dicen, hay una ola positivista también, de que todos ven la vida como algo que tiene que ser bonito. Y no digas que no puedes hacerlo. O no llores. O sea, hay un momento donde hay momentos de fracaso. Y el fracaso es parte de la vida. Si no fuera vida. Te pierdes la mitad de la vida si no fracasas, digamos. Claro. Y tú decías algo interesante, que el no es más poderoso que el sí, pero yo diría que, o algunos creen, que lo nuevo es más poderoso que el no y el sí juntos. Quizás por eso la fiebre que algunos amigos míos, un amigo me decía ayer, mi gran problema con la televisión es que hoy día todo es breaking news. Si se rascan la oreja en la esquina ya es breaking news. O sea, porque la fiebre de lo nuevo también pega mucho en el ser humano, quizás tanto más que el no, el sí. Bueno, es la fiebre de la juventud también, porque el ser humano, no todos los seres humanos, pero en la civilización moderna, claro que lo nuevo, la tecnología trajo eso, ¿no? Todo lo nuevo es mejor que lo viejo. Y es verdad, eso tienes razón. Yo creo que hay una tendencia y una onda de que lo nuevo es mejor que lo viejo. Y no siempre es así. A veces lo nuevo es sumamente peor que lo viejo. En la mayoría de casos lo nuevo es peor que lo viejo, de hecho. Yo diría que en la mayoría de casos lo nuevo es peor que lo viejo. ¿Y tú crees también que se ha banalizado el concepto de breaking news? Que hoy casi todo es breaking news, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente. No hay noticia importante, porque el breaking news, una noticia en desarrollo, algo urgente, era realmente, en aquel tiempo, bueno, no sé, quizás lo estimaban un poco más, o quizás es la desesperación que estamos viendo, que todo es urgente para llamar la atención. Pero es urgente ahora y es urgente de aquí a 12 horas. Entonces no tiene, y para llenar lógica. Espacio también. No tiene lógica ser urgente ahora y de aquí a 12 horas todavía mantener la urgencia. Porque si bien yo conté historias muy bonitas en New York One Noticias en esta etapa, me acuerdo que al inicio unos amigos míos de Miami se reían porque una vez me mandaron a cubrir una historia que era un señor que le tiraron un aguacate por la cara. Entonces, y mis amigos me decían, ¿dónde en este universo eso es noticia? O sea, que un tipo le tiraron un aguacate en la cabeza y se reían, pero era porque yo pienso que a veces no hay que poner. Bueno, sí, pero sí hay noticias, porque no las encuentran o no salen a la calle. Y es el problema a veces que es un tema muy complicado, pero es un tema que lo pensé mucho sobre por qué los noticieros tienen que ser 30 minutos o lo que sea el espacio de tiempo y tienen que llenar ese tiempo.
Ah, como expresión artística eso es bastante siniestro si te pones a ver, porque es como imaginarse que todos los libros deben de ser de tantas páginas, o todos los periódicos de tantas, bueno, empezó con los periódicos, pero como expresión artística, humana, natural, orgánica, no tiene sentido porque uh, es como una conversación. Las conversaciones a veces, o los relatos pueden ser cortos, más largos, depende. Y depende del día. Y entonces yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Donde tenemos, ok, vamos a llenar esto y lo que encuentres y los productores, ahora los productores van a tener que llenar con lo que haya. Pero quedan cosas bastante nefastas ahí entre medio, ¿no? Hola, hola amigos de TV Mi Gente. Mi nombre es Giancarlo Osorio, soy licenciado clínico y psicoterapeuta. Les voy a hacer algunas preguntas y por favor, sean honestos. Número 1. ¿Tú eres de esas personas que tiene dificultad en decir que no? ¿O a lo mejor siempre quieres hacer las cosas para complacer a los demás? Siempre te estás criticando. Eres tu peor enemigo. Te miras al espejo y no te gusta lo que ves. O quizás siempre te comparas con los demás. Siempre tienes esa necesidad de decir sí, aunque no quieras hacer las cosas. Por último, siempre te estás comparando con los demás y piensas de que tú no vales nada. Bueno, si respondiste sí a 3 o más de esas preguntas, déjame decirte que como tú, hay millones y millones de personas que sufren de una baja autoestima. Pero no se preocupe, acá yo no soy ave de mal agüero, también les tengo unas buenas estrategias para poder fomentar una buena autoestima y así poder empoderarnos. Y empezamos rapidito, flash veloz. Número 1. Aprende a identificar a esas personas y esas situaciones tóxicas y corra, no trate de cambiar ni mejorar, corra. Número 2. Aprende a decir no sin sentir sentimientos de culpabilidad. Número 3. Aprende a poner límites y fronteras saludables con las personas y las situaciones. Número 4. Descubre algo bueno en ti, algún talento. Todos nosotros somos buenos para algo. Es cuestión de descubrirlo y empoderarlo. Número 5. Trata de mirarte al espejo y decir lo bello y maravilloso que tú eres. Y por último, y lo más importante, recuerda que no estar bien está bien. Chao, chao, mi gente. La Clínica Corazón en Forma nació de la necesidad de servir a una comunidad tremendamente afectada por problemas del corazón, diabetes y obesidad. Estamos ubicados en el Alto Manhattan, en Washington Heights, donde la población muere por problemas cardíacos 3 veces más que en la misma ciudad pero un poco más al sur. Hemos creado servicios de excelencia, siguiendo los protocolos científicos adecuados, pero manteniendo al paciente dentro de su cultura, con su mismo idioma, su comida y su idiosincrasia. Nuestra meta es promover un corazón en forma, sin perder nuestras hermosas raíces latinas. Y de hecho hemos estado hablando de lo negativo
del crimen, la violencia, pero también yo veo mucha noticia o mucho contenido mediocre, falto de sustancia, como que insulso, sobre todo en la televisión en español. Es como pues, llenar espacio, ¿no? Pero eso, ¿a quién debemos responsabilizar? ¿A los productores, a los reporteros, a los directores de noticias o al público que eso es lo que pide, algo intelectualmente pobre? O todos son responsables? Todos en menos el público, yo creo, porque el público no tiene nada que ver con eso, pero lo demás sí, todos los demás sí. Somos responsables de la falta de creatividad, falta de rigor, ah, falta de rigor intelectual, obviamente, pero también rigor artístico, de poder ver las cosas diferentes, de sentarse. No hemos aprendido bien algunas lecciones. Sí, yo creo que el problema quizás hasta más, porque puede haber sensacionalismo muy creativo, excelente, o sea, las películas de terror es un sensacionalismo súper creativo. Bueno, claro que no hay muy buenas películas de terror por ahí, pero a las que hay, puede haber unas grandes películas de terror, lo fantástico, puede ser sensacional, pero sumamente creativo y entretenido, y puede dar una lección, pero no llegamos a eso. Claro. Lamentablemente no llegamos a eso, no llegamos. Somos que, pobres. ¿Crees que en cuanto a ese contenido falto de sustancia o mediocre, crees que en eso estamos muy por debajo de la televisión en inglés, los Sí. canales en español? Yo creo que hasta cierto punto sí, aunque los canales en inglés también están llegando a ese nivel, han descendido. Sí, el problema empieza con el relator, que el relator también tiene un problema en redacción, y hemos tenido, para prestar un poco del libro, que no recuerdo el autor, pero es El Chip Colonial, hemos tenido esa tendencia de querer ser más importantes, o querernos lo más importante antes de expresar un buen mensaje en un relato. Entonces por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa donde hemos tomado el modelo del político latinoamericano que dice mucho y no dice nada, claro, y lo hemos adaptado a la televisión o muchas veces al periódico, y yo creo que ahí perdimos la esencia. Mientras que el periodista inglés americano, es que es el que más que conozco, quizás no tuvo esa niñez, tuvo una niñez donde fue quizás un poco más periodistas que enseñaron, no lo adaptaron del otro. Porque yo mencioné lo del público, porque hay personas que creen que los hispanos, cuando ya son un poco más educados, hacen el crossover y solo ven televisión en inglés, y quieren evitar la televisión en español, y esas personas creen que el público que ve televisión en español intelectualmente no va más allá de eso que le están ofreciendo. ¿Tú no estás de acuerdo con eso? No, yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, el público hispano en Estados Unidos es un público complejo, y tienes una complejidad tremenda porque viene de diferentes países. Y yo creo que es un público y una audiencia que merece todo el respeto, más allá de merecer el respeto, también es sofisticada. Y yo creo que por ahí no va la cosa. O sea, lo que pasa es que no sabemos cómo hablarle y no sabemos cómo relatarle las cosas. Así que ahí hemos perdido la batalla, quizás. Pero no es menos sofisticado que el público en inglés. Totalmente estoy de desacuerdo en eso. También algo que me llamó la atención de lo que dijiste es ese esquema de que hay que cumplir con 30 minutos. Y es verdad que los esquemas a veces matan la creatividad. Yo recuerdo cuando yo fui escritor un tiempo en un canal, que la productora siempre había que buscar un kicker para cerrar el noticiero, era como una camisa de fuerza. Y para los que no saben lo que es el kicker, es después de tanto crimen hay que cerrar con algo lindo, algo positivo. Y entonces la productora siempre me decía, no encuentro un kicker, y era todo el mundo buscando un kicker, y al final era un oso polar en la Antártida que dice algo chistoso. Es como una camisa de fuerza también, siempre cerrar con un kicker, ¿no? Viene de un modelo de inglés, ¿no? Y una fórmula de los 80 de inglés. Está totalmente desprestigiada, ya nadie la hace, como los deportes, como otras cosas. Pero bueno, lo siguen haciendo porque no saben otra cosa que hacer. O sea, es lo que te digo yo, hemos perdido la creatividad y nuestro autoanálisis. Es decir, bueno, ¿cómo creamos algo, un modelo que se desprenda de esa camisa de fuerza? En la parte, empieza con la oración, después sigue con el reportaje, como dice la historia, y termina con una unión de todos estos elementos donde podemos llamarle noticiero. Algo diferente. No existe. O sea, falta más de storytelling, ¿verdad? Sí, porque, sí, claro, obviamente,
y esto los escritores de novelas son muy buenos en esto, de que ellos entienden cómo funcionan ciertas cosas. Sabes que necesitas personajes, sabes que necesitas una curva narrativa. Es decir, hay cosas ahí que te mantienen entretenido, pero también te hacen recordar el relato. Um, y no entendemos eso. Y creo que no se enseña, esa parte no se enseña, no hay mentores para enseñar esa curva narrativa, buscar personajes, usar ciertas técnicas de cine para ilustrar en la televisión. Esa parte no la hemos analizado bien, yo creo. Sí, que yo lo aprendí de ti, por eso lo dije al inicio, ¿no? Recuerdo que cada día era una enseñanza. Algo tan elemental como que tú me dijiste una vez. Tú no pongas para dar facts, hechos, no pongas a un entrevistado, un político hablando. Eso lo das tú con tu voz en off, con tu narración. Tú usas las entrevistas para dar emociones, sentimientos de seres humanos, donde está el drama, donde está, o sea, pero cuando ¿para vas a gastar 40 segundos un político? Algo que tú puedes decir con tu voz en 2 líneas. ¿Sí? Los facts los narras tú, entonces los sentimientos, las emociones, deja que la gente común de la calle, con la que el público se identifica más, sean los que... Y tú me dijiste, no pongas a los políticos tanto en cámara, que esa gente lo que quiere es promoción. A mí no me olvida eso, que un director de noticias me dijera, no ponga tantos políticos en cámara, que eso lo que quieren es promoción ellos. Ponga al pueblo, a la gente que nosotros servimos. Eso es importante. Yo lo que iba es que el político, como a veces el artista, o a veces estoy hablando de artista como un cantante o un deportista, te va a dar unas palabras ya hechas, ya cocinadas, y te las vas a empaquetar de esa forma. Entonces pierde lo genuino, mientras que el personaje de la calle, el personaje real, no tiene la oportunidad para preparar ese tipo de comentarios. Más auténtico. Entonces, por eso es que el político a veces se encajona en estas palabras, igual que el deportista también. Nunca he escuchado, muy pocas veces he escuchado las palabras de un deportista diciendo algo diferente. Puedes cambiar el rostro y todos suenan igual. Exacto. En todo el tiempo que estuviste, ya no como reportero y presentador, sino en los 8 años que estuviste al frente del canal de New York One Noticias y de la programación, dime de qué es lo que más orgulloso te sientes en esos 8 años y de qué es lo que más te arrepientes o de qué es lo que más te sientes frustrado que no pudiste. Realmente no le he dado mucho, de las dos cosas no le he dado mucho coco a eso, ¿no? Ni uno ni lo otro. Pero así en seco, por pensarlo en estos últimos 10 segundos, quizás la frustración va que no pudimos desarrollar un sistema de narración. Es difícil enseñar un sistema de narración y con estos elementos que he hablado, ¿no? De curva narrativa, de personajes, profesionalizar, inventar un nuevo lenguaje periodístico que sea más genuino. Quizás eso fue mi batalla y no la gané porque muy pocas veces se llegó a como esas historias que hemos hablado. Recuerdo porque fueron únicas. La mayoría de otras historias lamentablemente seguían el formato que ya conocemos, que para mí no tiene la calidad ni tiene la creatividad necesaria. Entonces esa es quizás mi gran frustración de no encontrar, hacer algo nuevo que basado en lo viejo y basado en lo nuestro. Y no pude desarrollar eso. Y lo más orgulloso, pues no tengo muchas cosas, de ser esto, de que estoy... Yo creo que veo más lo que no fuiste a hacer que lo que El no pega más exacto. que el sí. Lo que hablamos. Yo no sé, que realmente no veo Bueno, nada al final yo te voy a decir de que debes estar orgulloso. Mi próxima pregunta, ¿cómo ves la televisión, la industria de la televisión en 50 años a partir de ahora? Sobre todo con esto de la inteligencia artificial, ¿cómo te lo imaginas? Bueno, yo creo que hay que hablar sobre la televisión o sobre la industria de noticias, son dos cosas diferentes. Y si hablas de la televisión, ya lo dije, insisto, creo que las pruebas están ahí. Se está desangrando lamentablemente. Y el paciente no sé si va a durar mucho, a empezar por ahí, ¿no? La industria de las noticias o la información obviamente va a seguir siendo transmitida, es parte de la naturaleza humana, de alguna manera u otra.
va a existir para siempre, hasta que desaparezcan los seres humanos. Sí, yo creo que con esto de la inteligencia artificial llegará un momento en que no tendremos ni anchors, ni presentadores de verdad. Llegará un momento en que sean hasta Yo no simulados, creo, ¿no? yo no creo, porque la inteligencia, por lo menos la inteligencia artificial, ah, puede, y es lo que siempre he criticado, y hablabas tú estabas hablando del tema de los políticos o los datos. Te decía, tú puedes armar esos datos, pero la parte creativa que la armen otros, y tú los pones, que te lo digan otros, la parte creativa de la emoción. Entonces yo creo que la inteligencia artificial nunca va a llegar a explicar la importancia de la vida y, puede explicar ciertos sentimientos humanos que ninguna máquina pueda. Entonces, esa parte el periodista puede hacerla, yo creo, y otros no. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Roberto, por esta interesante conversación. Y tengo un obsequio para ti en nombre de ¿Ah, TV sí? Mi Gente y mío. Ah, Voy a no me levantar digas. Ay, ay, ay. el cuadro que tú no sabías para quién era. El famoso Lo voy a cuadro. enseñar en cámara para que lo vean. Ahí El está, cuadro que pinté yo mismo, porque para los que no lo saben, yo también pinto es acrílico sobre lienzo. Muchas gracias. Y esto es un obsequio para ti, Te lo en agradezco nombre mucho. mío y de TV Mi Gente. Eso es importante la creatividad y me gustó la historia que hablaste sobre este cuadro. Porque también me gustó el relieve así que Sí, tiene muchas texturas y me metiste un cuento que era para otra persona, pero para te sorprenderme. engañé para sorprender. Para sorprenderme, pero tiene mucha textura y lo voy a poner allá en el apartamento. No tengo cuadros todavía, pero Me alegro que te guste. Y yo creo que te lo mereces porque, y aquí es donde te voy a decir de qué debes sentirte orgulloso, que tú no me supiste decir. Yo creo que te lo mereces porque lo que soy hoy como periodista, te digo, el 90%, como dije al inicio, te lo debo a tus enseñanzas. Sin tu mentoría, yo no sería el periodista que soy hoy y quizás no existiría TV Mi Gente. Así que siéntete orgulloso y Bueno, ese cuadro es un placer para nosotros complacer. te pasó la mano, pero bueno, gracias. No, la verdad. Y hasta aquí nuestra cita de hoy en TV Mi Gente. Yo soy Peter Ortega y como siempre te recuerdo que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en todas nuestras redes sociales donde nos encuentras como @TV Mi Gente. Nos vemos cada sábado a las 6 de la tarde en este recorrido fascinante donde contaremos siempre con expertos de lujo que nos ayudarán a convertirnos cada día en mejores seres humanos y juntos descubriremos lo más fascinante de la cultura, la comida, el arte hispano y mucho más. Feliz fin de semana.